Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Un Cristiano Más, HZO. Prédica número 12. Bien, sin rodeos, vamos a comenzar. Arrancamos con Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más información en la prédica 1 y prédica 2, donde todo comienza. ¿Mm? Génesis 22:12. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Deuteronomio 10, versos 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Otra versión dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Miqueas 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Mm? Yo no tengo que hacer cosas o ofrecerle algo para que me atienda y me bendiga. ¿Mm? Eso se lo inventaron los hombres. Pendejadas que a un comediante se le ocurrieron de repente. ¿Mm? Eh, el lema de Un Cristiano Más, HZO, es la importancia de la información y más aún de la palabra, puesto que, puesto que si, cuando uno no sabe algo, uno supone cosas. ¿M? Pero todo es muy diferente cuando uno sabe las cosas, cuando uno tiene ese algo. Es muy diferente. Romanos 14, 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, solo come legumbres. El que come de todo, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor, y el que no distingue ninguno, para el Señor es que no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Saben? El cristianismo no se trata de una religión ni de un manual de conducta o de quehaceres, para nada. No se trata de una religión, ni unos quehaceres, ni una forma de comportarse. Primera de Corintios 10, 30 al 33. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo, también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Proverbios 16, verso 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Recordando un poco la prédica anterior a esta, que fue la 11. Un poco larga, pero muy interesante. Sigamos. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Ah, Desafortunadamente, por desgracia, resulta más fácil seguir reglas, un recetario espiritual, qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse, cumplimiento de un listado de normas, como si se tratase de una lista de mercado, guardar apariencias bajo el ¿qué dirán? Un código de conducta. Más fácil seguir un manual de cómo pensar, hacer un ritualismo vacío, carente de sentido, de fundamento. ¿m? Una, una teología sin vida, pero que nada tiene que ver
con cómo piensa Jesús. ¿Qué tal Él hubiera hecho como nosotros? ¿Qué habría pasado si Él hubiera hecho como los hombres, como la gente, o como nosotros, los pecadores? Háganse la pregunta. Primera de Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Génesis 4:7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado quiere dominarte, pero la idea es que tú lo domines y seas su amo, no al revés. ¿Mm? ¿Saben? El pecado va así, como una bola de nieve, o como la levadura que va fermentando toda la masa con el tiempo, poquito a poquito, y va aumentando. Paso lento, golpe fijo. Más detalles en la Preca 1, donde hablo más de este asunto, más a detalle. Segunda de Corintios 8, versos 7 al 8. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Versículos 11 al 14. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Saben? Uno no puede dar lo que no tiene. Un preso no puede liberar, así como un pobre no puede dar riqueza, así como un tonto no puede dar sabiduría. Cada cual hacer lo que esté a su alcance. Lleguemos hasta donde podamos llegar, hasta donde podemos llegar, tanto como le sea posible. Dios no demanda más de lo que puedes. De manera que dejar de pensar, dejar de atormentarse en ay, si pudiera tal cosa, si tuviera tal otra, podría hacer esto y aquello. El Señor no te juzgará por no poder hacer eso. ¿m? Es ponerle lógica al asunto. ¿m? No se puede dar lo que no se tiene. Gálatas 6, 1 al 5.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Colosenses 3, 16 al 17. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A estas alturas del paseo he hablado más de una vez de la educación de Dios, a diferencia de la educación de los hombres. Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Saben? No esperen que Dios los lleve como si se tratase de un animal, como se lleva a un animal. No, no piensen que Dios lo va a guiar que Dios lo va a guiar a uno, como si se tratara de animal de granja. Dios no nos va a llevar, no nos va a manejar como si fuéramos ganado. Él nos dio raciocinio, nos dio capacidad para decidir, para tener objetivos en mente. No piensen que lo va a llevar a uno como si se tratase de un animal, como si fuera ganado. No, Él nos hizo pensantes, con capacidad de decidir, de capacidad de tener aspiraciones, de tener objetivos en mente. Nos dio raciocinio. ¿Mm? No piensen que Dios los vaya a llevar como se lleva a un animal de granja. No, no piensen eso. Por algo nos hizo pensantes. Proverbios 3, 5 al 8. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos perecerá. Salmos 37:23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. ¿Saben? Adán era libre para organizar el jardín, para gestionarlo, para administrarlo y demás. Él tenía libertad para pensar, para decidir, para pues organizar las cosas según sus objetivos en mente. Adán no tenía que andar preguntándole a Dios, ay, ¿qué comer el día de hoy? O qué hacer y cómo quiere que lo haga. Ay, Dios, ¿puedo comer esto el día de hoy? ¿Puedo sembrar aquello? ¿Quiere esto allí o allá? Ay, ¿cuánto quiere de esto? ¿Este nombre para este animal te gusta o pienso otro? Ay, Señor, ¿puedo sembrar esto? ¿Puedo sembrar aquello? No, no tenía que andar con miedo, mirando a ver cómo complace el capricho de un Dios que anda molesto. No, para ese caso Dios crea máquinas y ya está. Ps, Dios no es irascible, es amable, se puede confiar en Él. No es alguien caprichoso. Ay, difícil de complacer, difícil de agradar. No, ese no es Dios. Él no es así, a diferencia de muchos hombres. Génesis 1:16 al 18. Dios, el Señor, le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Dios tampoco es tacaño. Él le dijo al hombre: de todo árbol puedes comer, a excepción del árbol del pecado, porque te matará el día que lo comas. ¿Mm? Él tampoco es tacaño. Versículo 18. Luego el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, así que voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Mm? Adán, te veo como achacado, pero sé cómo reanimarte. Mm, tienes demasiadas mascotas, así que te fabricaré una compañía. ¿Mm? Salmos 32:8 al 9. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¿Mm? Como vemos, hay voluntad. Mientras que lo que el hombre se inventa es un invento que a sí mismo lo esclaviza. ¿Mm? Josué 1:7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios
está contigo, donde quiera que vayas. O sea que Dios no interfiere en tu voluntad. ¿Mm? Dios es amable, no es tiránico, así que se diga. ¿Mm? Si así lo fuera, francamente ya estaríamos en el infierno prácticamente, al haberlo ya exasperado bastante. En fin, vamos a Proverbios 19, verso 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Otra versión dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Yo, por ejemplo, yo intenté un par de proyectos. Así estudié todas las variables de todo el asunto, ¿sí? Para ver si se podía llevar a cabo. Y pues intenté un par de proyectos. Hice la planificación y todo el asunto. No funcionó, pero lo intenté. ¿Mm? A modo de ejemplo. Y estoy seguro que a muchos les habrá pasado también, que intentaron algo, pero desafortunadamente no se pudo. ¿Mm? Como vemos aquí, en el versículo. Job 22:28. Asimismo, se realizará lo que tú determines, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Sabes? Dios te hizo como un ser único. Dios no hace copias en masa. El Señor quiere compartir, estar contigo, ser partícipe de tus victorias y de tus sufrimientos. ¿Mm? Él quiere formar recuerdos contigo. Él quiere involucrarse en la realidad en la que vives. ¿Mm? Él, él no quiere que seas como otros, ni siquiera como fulano que es cristiano. Quiere que te desarrolles tú. ¿Mm? Cualquier mundano tiene capacidades, cualquier mundano tiene conocimientos, cualquier mundano puede hacer de trabajador. Eso lo hace cualquiera. No se necesita ser hijo de Dios para, para ser capaz de hacer cosas, para ser capaz de lograr cosas, para ser un trabajador hecho y derecho. No se necesita ni siquiera conocer a Dios para hacer esas cosas. ¿M? De manera que, como cristiano, ¿sí? Un llamado como cristiano. No te limites, no te limites a un recetario de normas de qué hacer y comportamiento externas. Lo que quiere Dios es que le conozcas y dejes el pecado, sin importar si eres viejo o torpe o feo o pobre o estás solo. Eso no importa. Primera de Corintios 11, versículo 1. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Otra versión dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Otra versión dice, sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Mm? Él no quiere que lo impresiones, a diferencia de cómo piensan los hombres, de cómo piensa la gente. ¿Mm? Dios quiere que seas santo. ¿Mm? Eso es lo que quiere. Él no quiere que lo impresiones para nada. Él quiere que seas santo, no que lo impresiones. ¿Mm? Hebreos 6, 11 al 12. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse
de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Ah, hay personas que salen con el cuento, ay, no me mires a mí, mira, mira a Jesús. ¿Y cómo veo a ese Jesús del que me habla? Personas que usan eso justificándose para no dar ejemplo, para no mejorar. Más detalles en la prédica 9, donde hablo donde hablo de esto, más a fondo. Ejemplos así hacen que uno no vea a ese Jesús del que hablan como algo cercano, como algo real. Primera de Corintios 4, versículo 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Es solo conocer la verdad para ser responsable en ella. Pero quien no conoce de Dios se inventa sus propios dogmas, sus propias reglas de vida, que nada tienen que ver con la Biblia. Lo único que llevan esos lineamientos, pensamientos humanos, es a la arrogancia, a la autoexaltación, a los prejuicios, y algunos incluso buscan arrastrar a otros hacia sus ideas, prohibir cosas que Dios no prohíbe y permitir o incluso impulsar cosas que Dios detesta. ¿Saben? Ese sistema no me enseñó nada. Ni siquiera sabía trabajar. Dios me enseñó a trabajar, cosa que no pude aprender de ninguna enseñanza humana. Y cuando el ejemplo humano carece, pues la enseñanza del mismo es algo tan sutil que es prácticamente invisible. ¿Mm? Deuteronomio 28:8. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas su mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 39. Entonces Jehová tu Dios te hará prosperar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Saben? La experiencia no se improvisa y la calidad tampoco. De ahí la necesidad de conocerlo. Se trata de que vivas para Dios, que vivas para Él, que seas responsable en su palabra. Y la responsabilidad en su palabra no es nada gravosa, no es nada molesta, como lo quieren pintar los hombres, con el invento de la religión, ¿m? De las religiones. ¿M? Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Juan 10:27. Mis ovejas conocen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
¿Saben? Cuando haces tal cosa o actúas o actúas de cierta manera, esto sale de tu corazón. ¿Estás convencido de ello? ¿Nace de tu propia iniciativa o te fue de inspiración por la iniciativa de otro? ¿O es lo que el sistema de este mundo quiere imponerte que hagas y cómo actúes? ¿Mm? Hágase la pregunta. Cuando haces lo que haces, cuando actúas como actúas. Bueno, creo que ya se dio a entender el asunto. ¿Te nace o te lo impone otro? ¿Mm? ¿Fuiste inspirado o te lo impusieron? O, bueno, ¿eres inspirado o eres empujado? ¿Mm? Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tercera de Juan 4. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. A Dios le interesa que sus hijos anden lejos de pecado, no el que ande haciendo cosas o que sufra castigo, una penitencia. Ay, ni tampoco que se comporte de una manera de vida. Eso hacemos para quedar bien con los hombres y aún con gente cristiana. Pero así no es el ángulo de Dios. Si hacemos, sufrimos y nos comportamos y resulta que tenemos pecado, no sé, ser envidiosos o de pronto o de pronto ser ladrones o ser mentirosos, hacer brujería, espiritismo o gozarnos de la desgracia ajena, ver pornografía o yo qué sé. Cuando hacemos eso, demostramos con nuestros actos que nos falta temor de Dios. Demostramos que le tememos más a los hombres que a Dios. Y a mí me pasó, y ya siendo hijo de Dios, yo no me las vengo aquí a dármelas de santurrón, como si no, como si no tuviera pecado. Mis dos anécdotas los conté. Conté uno en la prédica 1 y conté el otro en la prédica 9. Pues en la 1 pues ahí es donde dije mis dos anécdotas, los cuales pues abrevio aquí. Así que pues no voy a repetirlos de nuevo. Ante lo cual el Espíritu de Dios me redarguyó hacia esa reflexión. ¿Mm? Pues porque podemos hacer las cosas bien a la vista de los hombres, pero proceder mal en el ángulo de Dios, con nuestro pecado. Cuando actuamos así, nos falta temor de Dios. En fin, Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Mm? Como vamos viendo acá, por ejemplo, en el versículo 14, que gracias a Dios, gracias a Cristo, nosotros los cristianos somos santos.
Todos los cristianos somos santos y estamos llamados a hacerlo, de hecho. ¿Sí? No como esos cuentos que las religiones se han inventado, sacando tanta figura de élite reconocida. Ay, con tanta canonización y con tanta cosa rara que un comediante se inventó en una asamblea. ¿M? Cuando en realidad todos los cristianos somos santos. No solo una gente de élite selecta, pero con tanta canonización y tanta cosa loca y como si se tratase de una divinidad. Sí, bueno, ya no andarme con rodeos. Santiago 1:18. Él, por su voluntad, nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posición. Primero que todo, Dios pone su sello en uno, y pues empieza el mecanismo del arrepentimiento y creed, mediante el cual nos crea un espíritu enseñable, humilde. Primero la planta tiene un cuerpo, ¿no? Antes que un fruto. Primero la planta tiene un cuerpo, ¿no? Antes que tener fruto. La religión, la filosofía humana y la educación humana hace lo contrario. Ahí no hay gracia. Haz esto, compórtate así, da fruto, gánate el derecho a. Primero es hijo y es educado, tiene guía que lo corrija. Y luego sí, uno hace las cosas. ¿M? ¿Acaso debo comportarme de tal forma para que Dios me responda? ¿No tenemos acaso un guía que nos corrija? ¿Acaso debo hacer esto y no hacer aquello para que Dios me ayude? O sea que como hijo debo ganarme el derecho entonces. O sea que compro el favor de Dios con mis acciones y mi conducta. O sea que necesito acaso ganarme el favor de Dios para que me eduque o me sane o me bendiga. ¿Mm? Como hijos de Dios tenemos humildad y Dios nos muestre cómo arreglar las cosas. Ay, arregle primero y ahí si Dios atienda, responda. Eso no funciona así. Primero yo esto para que luego Dios aquello. ¿Y dónde está la gracia? ¿Mm? Ay, tengo que orar de cierta forma y metodología. Más información en la prédica 10. O estar moralmente posicionado para que el Señor atienda y me responda. ¿Acaso? Ay, si me falta hacer o comportarme de tal forma, ay, estoy en problemas. Ps. O, o también que fórmulas para orar o cosas locas que la gente se inventa. Mi oratoria es así, escueta y campirana, confiadamente al Señor. ¿M? Si oro tan mal, entonces ¿por qué tengo respuesta? ¿M? Si es que oro tan mal. Así como hablo, así oro. Campirano y escueto, como me oyen hablar. Si oro tan mal, entonces ¿por qué tengo respuesta? ¿Mm? Dios quiere una oratoria sincera, más que perfectamente elaborada. Por favor, quiere una oratoria sincera que nazca de ti. ¿Mm? Sin formalismos, ni ritualismos tontos, ni fórmulas ridículas. Mateo 7, 28 al 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que decían los maestros de la ley religiosa. Jesús es, antes de hacer lo que se hace, proviene de lo que se es. El fruto es producto, es reflejo de lo que es el árbol.
No es que el fruto haga al árbol, porque del fruto se conoce al árbol, pero el fruto no hace al árbol. ¿M? Yo puedo hacer cosas de, no sé, de militar. ¿Eso me hace acaso un militar? ¿M? Yo puedo hacer una curación. Ay, ¿eso me hace doctor? ¿M? Yo puedo empujar una carreta. ¿Acaso eso me hace caballo? Ay, bueno, 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 continúo más bien. Pro- Proverbios 3:32. Porque, porque Jehová abomina al perverso, mas su, mas su comunión íntima es con los justos. Salmos 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Segunda de Pedro 3:16. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Mm? Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hechos 20:29 al 30. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Romanos 16:17 al 18. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, suaves y aduladoras, engañan los corazones de los ingenuos. Pero hoy en día tenemos cristianismo a la carta, cuando en realidad el maestro determina la directriz del alumno, no al revés. ¿M? Un cristianismo tipo buffet. Ay, le pagas un platillo al chef, selecciono. Ay, más de esto y menos de aquello. Y así, el empedernido, el mundano, selecciona maestros a su acomodo, pero ese no es el ángulo de Dios. ¿M? Dios determina que seamos santos. No, no ahondo tanto en ese asuntico pequeñito el día de hoy, pues me elongaría demasiado. Más información del asunto en las predicas 0, predica 1, predica 4. Además que ahondaré, además que profundizaré más en este tema para otro día. Sigamos con el tema de hoy. Santiago 4:5 al 6. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Mm? ¿Saben? Lo que estaba hablando, una oratoria sincera. ¿Saben? Pues también se trata de una oratoria. Orar
de manera sincera y humilde, pues porque hay honestos que pelean con Dios y alegan. Y en el pasado yo lo hice, más de una vez. A modo de ejemplo, cuando estaba en una vez que alegué con Dios, que yo voy y le digo, y yo voy y le digo, ay, solo le pido algo más de tal cosa. ¿Será mucho pedir? Cuánta arrogancia la mía. ¿Mm? No me las vengo a dar aquí de santurrón. ¿Mm? Como si no tuviera pecado. ¿Mm? Y Dios tan paciente y tan bondadoso. Ah, que trató con este tipo que les predica. Era un hombre torpe e inmaduro. Y Dios tan paciente y bondadoso. ¿Mm? Yo no me las doy aquí de santurrón. No me las vengo a dar de santurrón. Si me equivoqué, si cometí un error, con un error estúpido, yo lo confieso. Para que vean a una persona real. Pero, ay, pero como uno es el gran hombre de Dios. ¿Mm? Bueno, Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de a de veras. Santiago 1, 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, con confianza, no dudando nada. ¿M? Puesto que, pues como cristiano, pues soy responsable en su palabra, porque confío en quien la dijo. ¿M? Que eso lo cual hablamos en la clase anterior. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es un llamamiento a que pida y actúe. Si no confío en, no actúo en. De manera que la confianza es una acción, así como la fe. Más información en la prédica anterior a esta, que fue la 11. Un poco larga, pero muy importante, muy valiosa. Yo puedo pedir una mejor salud, pero si no me cuido, ¿m? Yo puedo pedir un mejor negocio, pero si no me educo, ¿m? Yo puedo pedir una mejor esposa o un mejor esposo para el caso de las mujeres, pero si no pongo en mi parte y sigo exactamente igual, ¿m? Yo puedo pedir tener suerte en X, en Y asunto, pero si no analizo las cosas, si no planifico y veo qué puedo hacer como simple hombre y no estudio las variables de las cosas, ¿m? Yo puedo pedir trabajo, pero si no salgo a buscarlo, ¿m? Entonces no me va a caer del cielo precisamente, con unas de luz, precisamente. Mm, una oferta laboral. No, eso no va a pasar. Hay que ser responsables, por Dios santo. Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Mateo 13:58. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a la incredulidad de ellos. Otra versión dice, y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Uno hace como acto de confianza en. Si uno no confía en tal cosa, pues uno no hace. ¿M? Si uno no confía, uno no hace. ¿M? Lo cual, pues, vemos aquí. Si uno no confía, uno no hace. ¿M? ¿Usted pondría manos a la obra en un proyecto en el que no confía? Ah,
Santiago 1, versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Esto se refiere al mecanismo de arrepentimiento, el cual vemos en la prédica 1, donde todo comienza, en donde pues el arrepentimiento, en donde vemos lo de desechar lo malo y creerle a la palabra, por ende recibir la palabra, ¿sí? Se refiere al mecanismo de arrepentimiento, de desechar lo malo y creer la buena noticia. No se refiere para nada a una especie de condicional para que Dios obre. ¿Mm? Para nada. No es un condicional que para que Dios obre. Por supuesto que no. De esto se trata del mecanismo de arrepentimiento. ¿Mm? No de un hacer, no de un proceder para que Dios proceda. ¿Mm? Se trata de arrepentimiento. Y pues en la prédica 1 es donde empieza todo. Juan 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, esto ya apesta, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Como vemos, la obra que hizo Jesús no dependió de la convicción de Marta, ni tampoco de la convicción del muerto. ¿Mm? No depend, ¿sí? No dependió de ese tipo de cosas para que Jesús obrara. ¿Mm? Lo hizo sin depender de nada, sin Marta estar convencida y el muerto tener conciencia de algo, pues porque estaba muerto. ¿Mm? ¿Saben? Hay algo que es más peligroso que la duda. No, la duda es mala, pero no es, pero no es, pero no es terrible, no es mortal. Lo verdaderamente terrible, lo verdaderamente mortal, lo verdaderamente peligroso es la falsa seguridad. ¿Mm? Eso es lo realmente peligroso. ¿Por qué? Porque la duda puede conocer la verdad para pues dejar de dudar, mientras que la falsa seguridad está arraigada en la mentira, de manera que le crea la mentira y rechaza la verdad. Entonces, eso sí es lo terrible, la falsa seguridad. ¿Mm? Ese es el verdadero mal. Primera de Pedro 3, 11 al 12. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor está presto para atender a los que se apartan de la maldad del pecado, sin necesidad de un mérito o de un estado o de una acción espiritual o de un estado espiritual o de un portarse bien, y mucho menos de un quehacer religioso. ¿Mm? El Señor está presto para atender a los que se apartan de la maldad del pecado,
sin necesidad de alguna grandeza o de impresionar o de lo que sea. ¿Mm? Lucas 5, 24 al 25. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. ¿Mm? El paralítico le creyó a Dios. Como le creyó a Dios, confió en Dios. Y como confió en Dios, pues Dios le dijo, levántate y vete toma tu lecho y anda. Así que lo hizo. Porque si él no le hubiera creído a Dios, pues, si no le hubiera creído, pues, no se levanta. Y al no levantarse, pues no recibe el milagro. Y al no recibir el milagro, pues sigue paralítico. ¿Mm? Le creyó a Dios y por eso se levantó y por ende dejó de ser paralítico. Si no le hubiera creído, si no hubiera confiado en Dios, no se levanta y se quedaba paralítico. Como en el versículo que vimos no pudo hacer muchos milagros a causa de incredulidad de ellos. ¿Mm? Una equivalencia más o menos. ¿Lo ven? Dios como Padre actúa sin depender de nuestro estado meritorio o estado espiritual. ¿Mm? El paralítico no tenía ningún mérito para recibir el milagro. ¿Mm? Lo que ocurre es que a menudo somos nuestro propio ídolo y por eso nos falta humildad. Eso lo vemos a detalle en la prédica 9. Y por ende, como a menudo somos nuestro propio ídolo y por eso nos falta humildad, le dificultamos las cosas a Dios. Y de paso, dificultándonos la vida, cuando Dios es nuestro sanador. Lo he mostrado en varias prédicas ya a estas alturas del paseo. ¿Mm? Segunda de Reyes 3, versos 15 al 18. Que me traigan un músico. Mientras el músico tenía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, que dijo, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Versículo 20. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Esto sí es un acto de fe. Si no hubieran creído el mensaje, pues los señores no hacían ninguna zanjas y por ende no recibían ningún agua. ¿Mm? Más detalles de esto en la prédica 11. Primera Samuel 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Proverbios 3, 11 al 12. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige a un padre a su hijo querido. Otra versión dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hebreos 12, 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Mm? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. ¿Mm? Disciplina también es atención, por cierto, cuando Dios me atiende. ¿Mm? Disciplina es también esa atención, por cierto. Puede atender para disciplinar, para corregir, para castigar.
enseñarme algo para que ya no tenga excusa. ¿Mm? Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece recto, le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Romanos 6, 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hablo de esto a detalle en la prédica número 2, pues el sacrificio de Dios no fue cualquier cosita y fue más que necesario. Eso lo vemos en la prédica 2. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amos 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Primera de Corintios 1:10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Segunda de Corintios 6, 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. ¿Saben? Es de importancia no, no compararse, pues habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. ¿M? No compararse. ¿M? Además que Dios nos dio a todos diferentes capacidades, diferentes talentos. Entonces, ¿m? Esto no es un simple libro, no es un simple libro ordinario. ¿M? ¿Saben? Cuando leemos los versículos de la Biblia, estamos viendo, estamos leyendo pensamientos de Dios para su vida. ¿M? Estamos viendo pensamientos de Dios, pues para la vida de cada uno, ya sea que sea obediente o que sea desobediente. ¿M? Palabras de Dios para la vida de ambos, tanto el que es obediente como el que es desobediente. Pero saben, pero saben, Dios puede hacer otro libro especial, el libro de Él en tu vida. ¿M? ¿Pensaban que era otra cosa? Pues se equivocaron. Dios quiere hacer otro libro, el libro de Él en tu vida. ¿M? Dios quiere que vivas en Él. ¿M? Un Señor que Él es un Señor que libra de la esclavitud, lineamientos humanos, de la meritocracia. Un Señor que con su ejemplo nos muestra el porqué de las cosas. Un Señor que nos da poder mediante el conocimiento de su palabra. Un Señor que le ayuda y se preocupa por ti. Un Señor que no puedes impresionar, solo puedes trabajar con Él. Ahí vemos
la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ah, un Señor que te ama, aunque seas pobre, aunque seas tonto, aunque seas feo y estés enfermo, Él te seguirá amando. El que te equivoques no va a hacer que te ame menos. El Señor te seguirá amando, aunque ya no seas joven y hermosa, aunque ya no seas saludable y rica. ¿M? Y sin embargo, te quiere como su novia, tanto que como por causa del pecado, hagan de cuenta como en una sentencia a la silla eléctrica o como en una enfermedad terminal, una novia que estaba condenada a morirse pronto, era inevitable. Así que el Señor, para que su novia le pudiera acompañar en su reino, Él tomó y se llevó la enfermedad, tomó y se llevó la sentencia del pecado para sanarla, para liberarla. Así Él, al regresar de la muerte, tener sana y libre nuestra compañía como su iglesia, la novia de Cristo. ¿M? Él tomó nuestro pecado y y sufrió su castigo para que nosotros no lo tengamos que sufrir, para que seamos libres. ¿M? Él cruzó la muerte para que nosotros podamos tener vida. ¿Saben? El Señor es dueño de todas las cosas. Es absurdamente rico. Pero ¿tienen idea cuál es su tesoro? Pues su tesoro, ella, su novia, su iglesia. Y eso los demonios lo saben. Así que buscan destruírselo. Pero él se entregó por ella. Él se sacrificó por ella. ¿Mm? No es ese señor que muchos piensan, que se porta, que procede según parámetros como los de los hombres o la sociedad. Para unos, que está confinado en objetos o en lugares sagrados. Para otros, confinado en unos seres selectos de carne y hueso. Y para otros, en cosas más incorpóreas o intangibles, como el trabajo o el entretenimiento o la luna o qué sé yo. Hablo de esto en varias prédicas, la 8, la 9, la 5. No es para nada un diosito que algunos tienen que está en un cuadro o en un adorno, o de otros que solo aparece en unas películas que transmite la televisión nacional en Semana Santa, o de otros que no es más que una proyección de sí mismos, por lo que es su amigazo y le dice lo que quieren oír, cuando en realidad les responde su propia mente con lo que quieren oír, y a ella han fabricado a su Dios, pero nada que ver con el verdadero Dios. Y finalizo con Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Mm? Y bueno, si es la primera vez que vienes aquí, la primera vez que me ves, le invito
Prédica 1 y Prédica 2, que es donde todo empieza. Demos gracias a Dios con nuestras propias palabras. Y esto fue un cristiano más, HZO, Prédica 12. Y pues, sin más que decir, órenle a Dios y nos vemos. Bye.